El doctor Carlos Alberto Calderón Medrano es licenciado en Derecho de Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Real Mayor y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Cuenta con diversos diplomados, desarrolló distintas especialidades y ha cursado la maestría en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales en la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente es doctorante en Derecho Constitucional. Fue responsable regional del proyecto de construcción de ciudadanía y promoción de la justicia en Visión Mundial Bolivia, coordinador regional de promoción y protección de los derechos de la niñez y adolescencia de Visión Mundial Bolivia y encargado distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz. Actualmente es magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, electo por el Departamento de Santa Cruz. Además, es autor de varios libros en materia constitucional y tiene artículos publicados en revistas científicas. Sin más preámbulo, invitamos al doctor Carlos Alberto Calderón Medrano, de Bolivia, que nos acompañara con el tema Sistema de Control de Constitucionalidad en Bolivia. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, saludar y agradecer al presidente del Tribunal Constitucional, Paul Franco Zamora, a mis colegas magistrados y magistradas, agradecer al presidente de la Corporación de la Universidad de Aquino, Bolivia, al doctor Martín Doguailer Cárdenas, representado a través de su decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el doctor Guido Arroyo. Saludar al viceministro, al doctor César Adalid Siles Bazán, y por su intermedio al ministro Iván Lima. Saludar al presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Saludar también a todos los expositores que están presentes y fundamentalmente al profesor Néstor Pedro Sagüez, que nos ha formado, ya le decíamos esta mañana, allá en el 2004-2005, cuando iniciamos nuestra carrera como constitucionalistas. Esperamos que hoy estemos a la altura de las circunstancias y hayamos podido dar frutos en esa enseñanza y aprendizaje del cual hemos tenido la suerte y la bendición de ser parte. Saludar a todos los vocales constitucionales, a los vocales ordinarios, a todas las autoridades de los tribunales de justicia militar, justicia especializada, a todos los colegas de las universidades, especialmente el Departamento de Santa Cruz, a las autoridades que nos acompañan, al doctor, al decano al decano Alfonso Coca. Y bueno, yo presento el tema denominado Sistema de Control de Constitucionalidad en Bolivia. Le he dado un enfoque sistémico, tomando en consideración de que el derecho es ciencia, ¿no? Y que al ser ciencia y dentro de él el derecho constitucional y procesal constitucional ser una parte o una rama dentro del derecho, este está siempre construido a partir de teorías, categorías, conceptos y sistemas. Y si entendemos que son sistemas los que se desarrollan y los que se instalan y los que acogen en cada momento determinados órganos legislativos o poderes legislativos, también el derecho procesal constitucional y el derecho constitucional ha previsto a través de la doctrina y a través de la jurisprudencia sistemas específicos que corresponden a las posibilidades que tiene un Estado para asimilar o acoger un sistema de control de constitucionalidad. ¿Qué es el sistema de control de constitucionalidad? Es el mecanismo diseñado por la ingeniería constitucional con el fin de verificar la correspondencia entre los actos emitidos por el poder constituido y la norma suprema para darle eficacia a la misma, procurando fundamentalmente perseguir la supremacía de la Constitución y implícitamente la jerarquía normativa, el resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, como en la parte orgánica, el ejercicio no solapado, evitando el conflicto de competencias de cada uno de los órganos del poder público. De esa manera es que se tienen
al menos 3 sistemas de control de constitucionalidad. Yo me voy a ahorrar por lo menos 5 minutos de la exposición, tomando en consideración que nuestro colega, el doctor Belandia Canosa, de Colombia, ha hecho un repaso bastante exquisito de los 3 sistemas, el control concentrado, el control difuso y el control mixto. Simplemente voy a hacer referencia que el control concentrado de constitucionalidad nace a partir de esa genialidad, ¿no? Construida por Hans Kelsen y plasmada inicialmente en la Ley Fundamental de Austria de 1920, que luego es traspolada a través de su libro de control jurisdiccional de la Constitución. Ahí un pequeño paréntesis, tomar en consideración que ya esa ley fundamental de Austria de 1820 preveía un órgano autónomo independiente de los órganos del poder público para ejercer el control de constitucionalidad, para darle eficacia a la Constitución. Pero dentro de ello también distinguir que él planteaba un control normativo, un control competencial y un control tutelar de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir? Que tenía ya un sistema bastante desarrollado y completo de lo que hoy conocemos como un control de constitucionalidad concentrado a cargo de un órgano especializado, en ese entonces denominado Tribunal Constitucional, del cual él fue uno de los miembros, ¿no?, magistrados, y su primer presidente del Tribunal Constitucional. Ahí nacen algunas tensiones y algunos dilemas, ¿no?, que en su momento, en 1831, se plantean en Alemania para ver quién era el que debía controlar la Constitución. Básicamente un dilema con Carl Schmitt, que planteaba que no debía ser un órgano de control concentrado de constitucionalidad especializado el que debía ejercer el control de constitucionalidad, sino tenía que ser el presidente del Reich, ya, en Alemania, quien, al ser electo de manera directa y democrática, tenía la posibilidad de consolidar la eficacia de la Constitución y trabajar en la unidad del pueblo alemán. Por su parte, Hans Kelsen establecía que era necesariamente un órgano autónomo e independiente especializado el que debía ejercer este rol importante de control de constitucionalidad. Luego tenemos el control difuso o concreto de constitucionalidad. Este órgano, este sistema de control que nace en Estados Unidos como efecto del caso Marbury versus Madison, en el que el juez Marshall resuelve un dilema para la Suprema Corte de Estados Unidos y decide el inaplicar una parte de ese reglamento por estar en confrontación con la Constitución de ese Estado. A partir de ese momento es que se conoce al control difuso de constitucionalidad como aquel que delega, encomienda al órgano judicial específicamente a estudiar la constitucionalidad de las normas generales, especialmente para la aplicación en un caso concreto, generando una inaplicabilidad de la norma stricto sensu. ¿Qué quiere decir? Para el caso concreto. Ahora, a partir de ello van generándose algunas variantes y ahí acertadamente decía en el sistema, en el derecho italiano se tiene un antecedente importante de un sistema mixto de control de constitucionalidad delegado a las autoridades jurisdiccionales por un lado y por otro a un órgano especializado de control de constitucionalidad. A partir de ello se tienen algunas diferenciaciones que las vamos a establecer especialmente entre el órgano de control concentrado de constitucionalidad y el órgano de control difuso. El primero, que en el control concentrado es ejercido por un tribunal constitucional. El segundo, ejercido por jueces de simple legalidad que deciden aplicar o no una disposición constitucional en lugar de una ley secundaria. Se crean órganos constitucionales con la finalidad de ejercer este control de constitucionalidad de las normas y en el caso del control difuso, el principal actor es el juez o autoridad administrativa en algunas legislaciones, porque hay que recordar que no solamente se han delegado a jueces el control difuso de constitucionalidad, sino en algunos casos también se lo ha delegado a autoridades administrativas.
En el caso del control concentrado, su origen se remonta al sistema austríaco europeo, y en el otro, el origen se remonta al sistema americano. En el caso del control concentrado de constitucionalidad, se tiene como resultado la inaplicabilidad de una norma secundaria por estar en controversia con la Constitución, y en el caso del control concentrado se tiene un juicio de constitucionalidad y un test que va a permitir invalidar o eliminar del ordenamiento jurídico una norma jurídica determinada. Ahora bien, determinados estos elementos y caracterizado que está ya el control concentrado y el control difuso con las variantes que se indica el control mixto de constitucionalidad, vamos a establecer los fundamentos que tiene o que persigue el control de constitucionalidad. El primero, indudablemente, es el de lograr la eficacia de la Constitución y con él implícitamente asegurar la supremacía de la Constitución, pero implícitamente a través del control normativo, el principio de jerarquía normativa. Por otro lado, y ahí es donde comienzan a establecerse algunas tensiones y algunos dilemas que son bastante clásicos dentro de la doctrina, se encuentran las tensiones ya entre la democracia y el derecho. ¿Por qué? Porque el sistema democrático básicamente se refleja o se expresa a través de los órganos o poderes legislativos, y se entiende que por un ejercicio de una democracia mayoritaria se toma una decisión, y ahí es donde nacen algunas teorías, ¿no? de control, de ejercicio de control mayoritario, en el que, por ejemplo, Jeremy Waldron va a observar el control de constitucionalidad porque los órganos que ejercen este control adolecen o carecen de legitimidad. Y dice, no es posible que aquellas normas que han sido elaboradas por la máxima representación de un pueblo luego vayan a ser dejadas sin efecto o controladas por 9, por 12, por 15, por 5 jueces especializados constitucionales, adoleciendo absolutamente de legalidad. Existen otras posturas, una postura intermedia, por ejemplo, de Ronald Dworkin, quien, a pesar de ser pospositivista, reconoce la utilidad, ¿no? Aunque no la necesidad de contar con un tribunal constitucional o un órgano especializado de control de constitucionalidad, porque dice él, esto puede aportar a través de sus decisiones para fortalecer el sistema democrático, por un lado, y segundo, para lograr la unidad y de la población y del Estado, como finalmente para lograr la eficacia de la Constitución. Pero a partir de esos dilemas emergen también unas tensiones entre la democracia y el control de constitucionalidad, ¿no? Precisamente por los mismos elementos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que habitualmente el ejercicio de del control de constitucionalidad genera tensiones con algunos órganos del poder público, específicamente con aquellos que tienen vocación normativa. ¿Y por qué razón? Porque estos órganos, ¿no?, que tienen vocación normativa, especialmente aquellos órganos legislativos o poderes legislativos, ejercen una democracia participativa y implícitamente, al ejercer la democracia participativa, la voluntad popular. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿es posible una conciliación entre la democracia y la Constitución? Y ahí es donde vamos a responder con el sistema boliviano una medida y una hermenéutica creativa de un contexto y de una constitución que establece un mecanismo y un sistema de legitimación de las autoridades del órgano judicial y especialmente del Tribunal Constitucional, y ahí es donde serán uno de los justificativos para poder instalar ya como transversal dentro del constitucionalismo boliviano el control democrático del ejercicio de los órganos del poder público. Y a partir de ello ya entramos de lleno en lo que es el control de constitucionalidad o el sistema de control de constitucionalidad en Bolivia.
Podemos decir que el control de constitucionalidad boliviano está delegado, como todos ustedes saben, a partir de lo que establece el artículo 202 y el artículo 196 para ejercer el control de constitucionalidad. Y podemos decir por aproximación teórica doctrinal que el sistema boliviano adopta eminentemente un sistema de control concentrado de constitucionalidad. De hecho, como decía el doctor Jorge Asbun, a quien también aprovecho para saludarlo, un colega, amigo, docente y además profesor mío, reconoce el control de constitucionalidad normativo en única instancia, y el establecer que sea el órgano que ejerza el control normativo en única instancia establece que no existe otra posibilidad o otro espacio donde se puede ejercer control de constitucionalidad propiamente dicho. Precisamente para salvar esta situación y para pretender amplificar vía bloque de constitucionalidad, artículo 410, parágrafo primero, el control difuso de constitucionalidad delegado a las autoridades judiciales o administrativas, tuviera que acudirse a los métodos de interpretación, y obviamente tenemos ahí como límite también ahí caracterizando otro elemento y otra característica del sistema de control de constitucionalidad boliviano, los dos criterios de interpretación preferente que establece la Constitución como límite al ejercicio del poder público. La voluntad del constituyente de acuerdo a sus documentos, actas, informes y resoluciones, así como el propio texto de la Constitución. A través de esos dos criterios de interpretación, lo que le estaba sugiriendo el constituyente al Tribunal Constitucional es: no se salgan tanto de la Constitución, procuren encontrar en ella las respuestas, y cuando lo hagan, obviamente tendrían que justificar por qué no utilizan esos criterios de interpretación, y si extensivamente aplicamos el criterio sistemático o teleológico de interpretación, obviamente a través del sistemático, por ejemplo, cuando queramos entender bien el artículo 410 respecto a el artículo 202 que establece, ¿no?, como atribución específica y única el control normativo, entonces tendríamos que cruzar necesariamente ambas normas. Pero bueno, a partir de ello, lo que sí tenemos de manera interesante es que el artículo 196 establece que el Tribunal Constitucional es el órgano que vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad de las normas, decretos y resoluciones, y finalmente precautela la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Eso permite categorizar el control de constitucionalidad en tres grandes ámbitos con naturaleza y alcance distinto. El control normativo, que es ese juicio de constitucionalidad y ese contraste que hace el Tribunal Constitucional de cualquier norma, decreto o resolución respecto a la Constitución política del Estado. Por otro lado, el control competencial, que es la posibilidad de determinar o dirimir la competencia cuando hay un conflicto positivo o negativo de competencias, sea entre los órganos del poder público, básicamente el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, entre los niveles del Estado, el nivel central del Estado, el nivel departamental, el nivel municipal, el nivel indígena originario, como es la autonomía indígena originaria y campesina, y las autonomías regionales. De manera que cuando esas competencias que están determinadas en la Constitución Política del Estado se solapan o se irrumpen de un nivel hacia el otro o de un órgano hacia el otro, ahí se plantea o se puede plantear un conflicto positivo o negativo de competencias, y el Tribunal Constitucional es el único y exclusivo árbitro que tiene en el nivel competencial el Estado Plurinacional de Bolivia. Finalmente, tal vez aquella atribución y importantísima que es precautelar la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales a través de las acciones tutelares. En Bolivia tenemos 5 acciones tutelares: la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción popular, la acción de protección
privacidad y la acción de cumplimiento. Estas acciones pretenden garantizar la vigencia, el resguardo y la tutela de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, que no es poca cosa porque haciendo una comparación con la anterior constitución de 1967 tenía simplemente 7 artículos que hablaban de los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos. Hoy tenemos 132 artículos que van a abordar los derechos, deberes y garantías de las personas, lo que hace ver que esta parte en la Constitución Política del Estado se convierte en una parte esencial. Y si esta parte es esencial, los mecanismos o las garantías jurisdiccionales que son atribuidas al Tribunal Constitucional son también importantes. En suma, podemos decir que el control de constitucionalidad que se ejerce es tutelar, normativo y competencial. Cada uno tiene su caracterización. Ahora, lo correcto sería que, siendo también específicas las acciones y los recursos que determina el Código Procesal Constitucional, sean asimilados y sean determinados y procesados, o sea, en el ámbito procesal hermenéutico, en cada caso concreto, revisados y desarrollados de esa manera concreta. ¿A qué me refiero? A que en un criterio eminentemente académico, en una acción tutelar no se podría hacer un control normativo, o no se podría dejar no se podría hacer un juicio de constitucionalidad de una norma específica. ¿Por qué? Porque se está verificando la tutela, el resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En una acción en un conflicto de competencias, positivo o negativo, se tendría que terminar dirimiendo, ¿no? Y asignando la competencia a uno u otro órgano, jurisdicción o nivel del Estado que reclama para sí la competencia. Y en el caso del control normativo se tendría que hacer ese juicio de constitucionalidad. ¿Para qué? Para ver si esa norma es constitucional y se la resguarda y se la blinda, por decir en el buen sentido de la palabra, para que sea parte del sistema jurídico boliviano, generando una consistencia de todo el sistema, o se le elimina del ordenamiento jurídico. Otro elemento importante es que en todos los casos, ¿no?, el rasgo característico que le dota un nuevo constitucionalismo, que es denominado el nuevo constitucionalismo latinoamericano, implanta o transversaliza el control democrático del ejercicio del poder público, a través, hemos dicho, de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, a través de la asignación a través de la asignación de los criterios preferentes de interpretación constitucional que le asigna el tribunal, como es la Constitución, al Tribunal Constitucional, y finalmente abriendo la posibilidad de que el ciudadano o la persona pueda acceder a través de la acción, por ejemplo, de inconstitucionalidad concreta, al control de constitucionalidad o al control normativo, como también pueda acceder a través de manera bastante libre y expedita, una vez que ha agotado instancia, o sea, que se ha cumplido el principio de subsidiariedad y de inmediatez dentro de los 6 meses de conocido o notificado el acto, a la tutela y resguardo de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. Estos elementos son transversalizadores de este sistema de control de constitucionalidad. Además, que hay que tomar en cuenta que como instancia, ¿no?, como órgano, este órgano es absolutamente autónomo e independiente. Esto más tal vez para todo el conjunto de estudiantes que nos siguen a través de las redes sociales. El Tribunal Constitucional ya no es más parte del órgano judicial. En la Constitución de 2009, a diferencia de la Constitución de 1967 modificada el año 1994 y luego el 2004, se separa al Tribunal Constitucional de el órgano judicial. Por lo tanto, tenemos un órgano autónomo e independiente, y eso se justifica por la delicadeza y por la importancia de las funciones que cumple este Tribunal Constitucional. Dentro de las conclusiones que podemos ya establecer a partir de la explicación es que tenemos un sistema de control de constitucionalidad concentrado en nuestro país, que el Tribunal Constitucional es un órgano autónomo e independiente de los órganos del poder público, que los mecanismos de control democrático del ejercicio del poder público están transversalizados en toda la Constitución, que los magistrados del Tribunal Constitucional emergen de un ejercicio democrático de sufragio universal, que
al Tribunal Constitucional se lo reconoce como al intérprete máximo de la Constitución, con una función no solamente con una función limitada a los criterios preferentes brindados por la Constitución Política del Estado para todos los casos, que los mecanismos de control normativo y tutelar están abiertos a la participación activa de las personas, democratizando el control de constitucionalidad en Bolivia, que la labor del Tribunal Constitucional no solamente es el de control de constitucionalidad propiamente dicho, sino también a través de él una labor integradora y armonizadora que posibilite y materialice el pluralismo y la pluralidad económica, política, social, jurídica, jurisdiccional que plantea la Constitución Política del Estado. A partir de ello, también podemos citar como ejemplo que el Tribunal Constitucional ha desarrollado un control plural de constitucionalidad a través del cual, cuando se va a considerar alguna acción de control normativo vinculada a un contexto indígena, originario, campesino, se va a considerar ya no solamente las normas formales positivizadas, sino también estas normas de derecho consuetudinario en las cuales subyace un sistema de reglas y un sistema de valores que hace distinto y diferente este control plural de constitucionalidad, repito, específicamente en el caso de contextos indígena, originario, campesinos, que el buen trabajo de un tribunal constitucional debiera facilitar el correcto funcionamiento de los órganos del poder público, porque verán a través de su control normativo, logra la consistencia y la consolidación de un sistema jurídico, a través del control competencial logra que ninguno de los órganos solape o tome para sí alguna competencia o atribución, a través del control tutelar logra la vigencia plena y el resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, convirtiendo al Estado, como dice el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, en un garante del ejercicio de los derechos de las personas, y finalmente decir que los derechos fundamentales y las garantías constitucionales en nuestro país son algo muy importante y fundamental. Y como diría, ¿no?, el constitucionalismo clásico o liberal, la existencia de un Estado y de una constitución se justifica en dos elementos fundamentales: que se reconozca dentro de ella derechos y garantías, y el segundo, que tenga los límites al poder para efectivizar y para asegurar la vigencia de estos derechos y garantías reconocidas. Ahora, si esas funciones están atribuidas a un Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, entonces se entenderá que la función que realiza y ejecuta todos los días el Tribunal Constitucional es bastante importante, es delicada y requiere obviamente de espacios como el presente, académicos, de discusión, en este caso teórica, doctrinal, pero también implícitamente del derecho jurisprudencial, que seguramente será abordado después por alguno de los ponentes. Y con ello, simplemente quiero decir que es importante tomar un enfoque sistémico del sistema de control concentrado de constitucionalidad, porque eso nos permitirá entender de mejor manera con el valor agregado que le da la Constitución Política del Estado a este sistema, que, como verán, tiene algunos elementos que son bastante distinguibles y que hacen una gran diferencia y riqueza contextualizada al contexto boliviano. En ese margen de apreciación que ya se reconoce desde el sistema europeo de derechos humanos, podemos decir que este sistema ha sido contextualizado al caso boliviano y bueno, estamos orgullosos de ser parte de él. Muchísimas gracias. Agradecemos por su participación al magistrado Carlos Alberto Calderón Medrano de Bolivia, expositor que hoy nos ha honrado con su brillante tema sobre el sistema de control de constitucionalidad. Vamos a invitar a continuación al acto de distinción al general Guido Arroyo Arce, él es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad Aquino Bolivia. Le invitamos, general Guido, por favor, a pasar a este escenario principal, a la distinción respectiva al magíster Carlos Alberto Calderón Medrano, expositor de Bolivia.
Fuerte los aplausos, por favor. Y en esta oportunidad recibe ese reconocimiento por su aporte académico como expositora. Muchas gracias, doctor, por su participación en esta media jornada del Cuarto Congreso Internacional.